Hola, bienvenidos a la lectura del día de hoy, 29 de agosto. Es la número 242 de 366 días de este plan de lectura. Vamos a empezar con el devocional, que dice, que se llama Cuando viene el Espíritu Santo. Recuerdo la primera vez que oré diciendo, ven Espíritu Santo, en un fin de semana de Alfa. Sabía que el Espíritu Santo había venido cada vez que los que habían liderado los fines de semana Alfa antes de mí. Voy a repetir. Sabía que el Espíritu Santo había venido cada vez que los que habían liderado los fines de semana Alfa antes de mí le habían pedido que viniera. Aún así, no pensaba que fuera a venir en respuesta a mis oraciones. Cuando oré, ven Espíritu Santo, cerré los ojos porque no quería verlo, no viniendo. Al abrirlos, lo que contemplé fue asombroso. El Espíritu Santo había venido de una manera poderosa, la gente se llenaba de él, estaba cambiando sus vidas. Ese era el ministerio del Espíritu Santo y por eso casi en todos nuestros servicios oramos diciendo, ven Espíritu Santo. Siempre intentamos dejar tiempo para ministrar, entre paréntesis, interceder por la gente, para que el Espíritu Santo nos ministre. Es frecuente que asociemos la palabra ministerio con el liderazgo, ya sea el de los ministros del gobierno o el de los ministros de la iglesia. De hecho, el verdadero significado de esta palabra es servir. Los políticos están llamados a servir a sus países y los pastores están llamados a servir a la iglesia. Los doctores que administran tratamientos a sus pacientes están llamados a servir a los enfermos y a los agonizantes. El Espíritu Santo nos ministra, trae una autoridad mayor que la de ningún político, una consolación más profunda que la de ningún pastor y una sanación más maravillosa que la de ningún doctor. Dios nos ministra en las partes más profundas de nuestra vida por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla del ministerio del Espíritu. John Wimber define este tipo de ministerio como el encuentro de las necesidades de los demás con los recursos de Dios. Lo maravilloso es que este tipo de ministerio está disponible para todos nosotros. Vamos a leer Salmos 104 del 1 al 18. Y dice, bendice alma mía al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso. Te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como un manto. Extiendes los cielos como una cortina. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tu carro de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento, haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí jamás caerá. La revestiste con el mar y las aguas se detuvieron sobre los montes. Pero a tu represión huyeron las aguas, ante el estruendo de tu voz se dieron a la fuga. Ascendieron a los montes, descendieron a los valles, al lugar que tú les asignaste. Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Tú haces que los manantiales viertan sus aguas en las cañadas y que fluyan entre las montañas. De ellas beben todas las bestias del campo. Allí los asnos salvajes calman su sed. Las aves del cielo anidan junto a las aguas y cantan entre el follaje. Desde tus altos aposentos riegas las montañas. La tierra se sacia con el fruto de tu trabajo. Haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva, para sacar de la tierra su alimento. El vino que alegra el corazón humano, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Los árboles del Señor reciben su riego, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí las aves hacen sus nidos, en los cipreses tienen su hogar las cigüeñas. En las altas montañas están las cabras monteses, y en los escarpados peñascos tienen su madriguera los tejones. Vamos a ver lo que dice el devocional. Y dice, este es un salmo maravilloso, alabando a Dios por su creación entera. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Me encanta el hecho de que, además de el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida, Él ha hecho el vino que alegra el corazón. Por supuesto, como todo buen don de parte de Dios, puede ser un objeto de abuso. La Biblia nos advierte muchas veces en contra de la embriaguez, pero el vino, como el aceite y el pan, es algo dado por Dios para nuestro disfrute y para alegrar el corazón de los seres humanos. Anteriormente el salmista dice, haces los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Las palabras son servidores. La palabra para servidores puede ser traducida como ministros. Este pasaje es un telón de fondo fascinante del Antiguo Testamento para la narración del día del Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino, escucharon un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y vieron unas lenguas, entre paréntesis, llamas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
El viento y las llamas de fuego son los ministros de Dios. Simbolizan el poder, la pasión y la pureza de Dios. Cuando oramos, ven Espíritu Santo, estamos esperando que Dios envíe el viento y el fuego del Espíritu Santo para que sean poderosos y cambien vidas. Oramos. Señor, gracias por la transformación de la vida de las personas cuando experimentan el poder, la pasión y la pureza de Dios. Ven Espíritu Santo y lléname hoy. Leemos 2 Corintios 2 del 12 a partir del 12. A partir del 12. 2 Corintios 2 a partir del versículo 12. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto una puerta. Aún así me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva a triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte, para los que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. 2 Corintios 3. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Vamos a leer el devocional de 2 Corintios 2, 12 y luego hasta el 3:6. ¿Cómo puedes traer vida a los demás? En este pasaje, Pablo se describe como ministro de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Por medio de ti la gente huele el aroma de Cristo. Por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Pablo describe su ministerio como uno que siempre nos lleva a triunfantes. Cuando un rey o un general han ganado una victoria importante, toda la ciudad sale a recibirlos. Traen ante ellos los prisioneros que han tomado y perfectamente los puede acompañar la dulce fragancia del incienso. Para algunos, los prisioneros era olor de muerte. Para otros, los vencedores era olor de vida. Del mismo modo, dice The Message, desprendamos una dulce fragancia que se eleva hasta el cielo, la cual es reconocida por aquellos que están en el camino de la salvación. Pero aquellos en el camino de la destrucción nos tratan más bien como si apestáramos a cadáver en descomposición. Por medio de ti la gente lee acerca de Jesús. La única Biblia que alguna gente lee es tu vida. Pablo escribe a los Corintios, ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. No todo el mundo puede leer libros o lo hará, pero todos aquellos con los que te encuentras pueden leer y leerán tu vida. Por medio de ti la gente escucha acerca de la relación con Jesús. Nunca deberías decir, no valgo para nada, no puedo hacer nada. Por medio del ministerio del Espíritu Santo estás capacitado para llevar la buena nueva de Jesús a los demás. Esto debería darte una gran confianza, no en tus fuerzas, sino en una confianza basada en Dios. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. El Espíritu Santo no nos da simplemente un nuevo comienzo en la vida, sino que nos da una nueva vida con la que comenzar. El viejo pacto, la antigua alianza, fue hecha por Dios por medio de Moisés, pero no tenía el poder de hacer que la gente llegara a ser todo lo que Dios deseaba que ellos fueran. Acabó trayendo la muerte porque la gente no podía guardar la ley que estaba escrita en tablas de piedra. La letra mata. Por otro lado, el ministerio del Espíritu Santo inscrito en tu corazón es un ministerio que da vida. El Espíritu Santo trae el cambio a la naturaleza humana. Nunca digas, no puedo cambiar. Con el Espíritu Santo sí puedes cambiar. Es la diferencia entre una religión de normas y reglas
y una relación con Dios por medio de Jesús, que nos trae vida y está en toda su abundancia. Oramos. Señor, muchísimas gracias por este ministerio donde una y otra vez vemos al Espíritu Santo dar vida a gente que está espiritualmente muerta. Vamos a leer Segunda de Crónicas del capítulo 33, versículo 21, hasta el 35, versículo 19. Y dice así. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 2 años, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho su padre Manasés. Ofreció sacrificios a todos los ídolos que habían hecho su padre y los adoró. Pero a diferencia de su padre Manasés, no se humilló ante el Señor, sino que multiplicó su culpa. Los ministros de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Entonces el pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Josías, rey de Judá, dice en 2 de Crónicas 34, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 8 de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de sus antepasados David. En el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los altares paganos, las imágenes de la diosa Aserá, así como los ídolos y las imágenes del metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaba incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto de Aserá, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, y en las ruinas a sus alrededores. En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Aserá, derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Asalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Gilquías y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo de Dios. También el que los levitas porteros habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín, y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo, y estos se lo dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo del Señor. También dieron dinero a los carpinteros y maestros de obra a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas y los soportes de los edificios que los reyes de Judá habían deteriorado. Estos hombres realizaban su trabajo con fidelidad. Los que estaban frente de ellos eran los levitas Yahat y Abdías, descendientes de Merarí, y Zacarías y Mesulán, descendientes de Coat. Los levitas, que eran hábiles en tocar instrumentos de música, eran los jefes de los cargadores y de todos los que trabajaban en la obra, fuera cual fuera su tarea. Entre los levitas había cronistas, oficiales y porteros. Hallazgo del libro de la ley. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Gilquías dijo al cronista Safán: «He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor». Entonces se lo entregó y Safán se lo llevó al rey. Le dijo: «Sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores». En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo, y dio esta orden a Gilquías de Ahicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán, y a Asaías, su ministro personal: «Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro». Gilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikva y nieto de Jarjas. Hulda le contestó: «Así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto. Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado,
Han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi ira. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que los envió a consultarme, díganle que en cuanto a las palabras que él ha oído, yo, el Señor Dios de Israel, afirmo. Como te has conmovido y humillado ante el Dios al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así que ellos regresaron para informar al rey. Renovación del pacto. Entonces, el rey mandó convocar a todos los jefes de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas, en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey subió al templo del Señor, entonces, en presencia de ellos, leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después, se puso de pie junto a la columna del rey y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, estatutos y mandatos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto, y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor su Dios, al Señor Dios de sus antepasados. Segunda de Crónicas 35. Josías celebró en Jerusalén la Pascua del Señor. El día 14 del mes primero celebraron la Pascua. Josías asignó las funciones a los sacerdotes y los animó a dedicarse al servicio del templo del Señor. A los levitas, que eran los encargados de enseñar a los israelitas y que estaban consagrados al Señor, les dijo: pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que ya no tengan que llevarla sobre los hombros. Sirvan al Señor su Dios, a su pueblo Israel. Organícense en turnos, según sus familias patriarcales, de acuerdo con las instrucciones que dejaron por escrito David, rey de Israel, y su hijo Salomón. Ocupen sus puestos en el santuario, conforme a las familias patriarcales de sus hermanos israelitas, de manera que a cada grupo familiar del pueblo corresponda a un grupo levita. Celebren la Pascua, conságrense y preparen todo para sus hermanos, y cumplan con lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. De sus propios bienes, Josías obsequió a todo el pueblo allí presente unos 30,000 corderos y cabritos y 3,000 bueyes para que celebraran la Pascua. También los oficiales del rey hicieron sus donativos para el pueblo y para los sacerdotes y levitas. Por su parte, Hilquías, Zacarías y Geliel, oficiales del templo de Dios, entregaron a los sacerdotes 2,600 corderos y 300 bueyes para celebrar la Pascua. Conanías y sus hermanos Semanías y Natanael, Jezabías, Jehiel y Josabad, líderes de los levitas, entregaron a los levitas 5,000 animales de ganado menor y 500 bueyes. Una vez preparada la ceremonia, los sacerdotes ocuparon su puesto y los levitas se organizaron según sus turnos conforme a la orden del rey. Al sacrificar a los animales para la Pascua, los sacerdotes rociaban la sangre y los levitas degollaban los animales. Apartaron los holocaustos para entregar a cada familia patriarcal del pueblo la porción que está debía ofrecerle al Señor, como está escrito en el libro de Moisés. Lo mismo hicieron con los bueyes. Después asaron los animales para la Pascua conforme a lo ordenado. Además, cocieron las otras ofrendas en ollas, calderos y sartenes para repartirlas rápidamente entre toda la gente. Luego prepararon la Pascua para ellos mismos y para los sacerdotes descendientes de Aarón. Los levitas tuvieron que prepararla para ellos mismos y para los sacerdotes porque estuvieron ocupados hasta la noche ofreciendo el holocausto y la grasa. Los cantores descendientes de Asaf ocuparon sus puestos de acuerdo con lo que habían dispuesto David, Asaf, Gemán y Jedutún, vidente del rey. También los porteros permanecieron en sus respectivas puertas y no tuvieron que abandonar sus puestos de servicio, pues sus compañeros levitas les prepararon la Pascua. Así se organizó aquel día el servicio del Señor para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos en el altar del Señor, tal como lo había ordenado el rey Josías. En aquella ocasión, los israelitas allí presentes celebraron durante 7 días la fiesta de Pascua y la de los panes sin levadura. Desde la época del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes había celebrado una Pascua como lo hizo Josías, con los sacerdotes y levitas, con los habitantes de Judá y de Israel ahí presentes, y con los de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Vamos a leer el devocional.
Ministros de una nueva alianza. Tim Keller define la alianza como la autodación solemne, permanente y completa de dos partes entre sí. Es una mezcla impresionante de la ley y el amor. Una relación mucho más íntima, amorosa que lo que un simple contrato puede crear, y aún así mucho más duradera que obliga mucho más de lo que el solo afecto personal podría dar. Pablo escribe que Dios nos ha hecho ministros de su nuevo pacto, poniéndolo en contraste con el antiguo pacto. Aquí vemos algo acerca de esta antigua alianza. Después de Amón, quien fue un rey malvado que no se humilló ante el Señor, Josías se hizo rey a la edad de 8 años. Su fe se hizo viva cuando cumplió los 16 años y comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Limpió Judá y Jerusalén de todas las cosas malas, dejándolos inmaculados, y reparó y restauró el templo. Mientras hacía todo esto, encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Viendo la antigua alianza, vieron que no habían actuado según lo que está escrito en este libro. Dios les habló por medio de la profetisa Hulda. Una vez más, aquí vemos que el Antiguo Testamento, una mujer en una posición ministerial destacada. En la audiencia para los hombres de Judá, el pueblo de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, Josías leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así la palabra del pacto escritas en este libro. La antigua alianza era un buen pacto, pero estaba escrito en tablas de piedra. Aun cuando la gente intentaba cumplir la ley, nunca duraba mucho ese cumplimiento. La reforma exterior solo duró mientras Josías estuvo allí para hacerla cumplir. Al final, fracasaron en su cumplimiento. La ley nos muestra la necesidad de un Salvador. Solo podemos guardar la alianza de Dios cuando recibimos el perdón de Jesús y por el ministerio del Espíritu Santo la ley es inscrita en nuestros corazones. Oramos. Señor, gracias porque somos ministros de un nuevo pacto y porque tu ley ahora está inscrita en mi corazón por el Espíritu, quien me permite caminar con él y ministrar en su poder. Pipa añade, de 2 de Crónicas 34:3, en el año 8º de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Josías tenía 16 años. Nunca eres demasiado joven para tener una relación con Dios o tener la unción para un liderazgo. Hasta aquí llegó nuestra lectura de hoy. Puedes compartirla a través de tus redes sociales, compartirla a través de un mensaje, enviársela a alguien que creas que le puede servir este mensaje. Gracias.